Ay, la vergüenza, la vergüenza. Esa fea sensación de sentirnos expuestos, vulnerables, señalados. Seguro todos hemos pasado por un momento de vergüenza. Pero ¿de dónde viene esto y qué podemos hacer? De eso vamos a hablar hoy en Coach Minimalista. Muy buen jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Los saluda Camilo Ortiz, que es el que conduce este espacio donde, simplificando nuestros pensamientos, vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Esto se llama Coach Minimalista, un espacio para la reflexión, para hacer coaching a través de un podcast, haciendo preguntas, indagando ciertos temas, trabajando la mente y dándole un poco de forma a esos pensamientos que a veces tenemos en la cabeza. Hoy un día muy especial porque decidí consentirme un poco y estoy grabando este episodio mientras me espera una deliciosa cena que me hice. Prendí la estufa, está lloviendo, está bárbaro la verdad. Así que si escuchan un poco de ruido de fondo puede ser o la chimenea o puede ser la lluvia. Pero bueno, es parte del buen clima que generé para encontrarme con ustedes, porque creo que eso es súper importante. Este encuentro mío con ustedes es una cita que yo realmente disfruto, es algo que yo de corazón lo hago con mucho cariño, todas las semanas le pongo mucho empeño, me encanta además cuando ustedes participan, cuando ustedes me escriben, cuando ustedes comentan, me gustan mucho los resultados que están teniendo las personas que trabajan directamente conmigo y para mí es un honor estar acá. Gracias a todos los que se comunicaron. Si se dieron cuenta esta semana en la encuesta de Instagram, que siempre digo esto al principio del episodio, me gusta mucho su participación, cada vez hay más alcance, lo cual lo agradezco un montón. Y las cosas que me contaron estuvieron bárbaras. Obviamente, como vamos a trabajar hoy el tema de la vergüenza que escucharon al inicio, no pienso develar acá nada de lo que me dijeron y mucho menos decir algún nombre, pero me contaron situaciones muy incómodas, algunas vamos a reconocer muy graciosas, otras no tanto, pero eso que hicieron, de abrirse conmigo, de decirme las cosas que les había pasado, esos momentos que seguramente se pusieron muy sonrojados o que de una u otra forma les hizo sentir muy incómodo y hoy en día de una u otra forma lo recuerdan con una sonrisa y como algo gracioso, es genial. No dejemos que la vergüenza nos opaque. Pero antes de seguir, yo les quiero mostrar un mensaje de dónde viene este episodio, porque no saben lo que yo agradezco cada vez que esto sucede, que se comunican conmigo, que me piden ahondar sobre un tema, porque realmente me pongo serio y lo investigo y me gusta muchísimo venir a entregar acá información de valor. Es más, hoy antes de grabar esto, pues tengo días dándole al tema, pero hoy le dediqué como 4 o 5 horas de lectura a la filosofía y a la psicología para entender un poco mejor nuestra mente y dar un contenido, o por lo menos una interpretación de un contenido un poco más serio. Pero les voy a mostrar de dónde viene todo esto. Hola Camilo, yo soy Mónica. Primero quería agradecerte por todos los temas que has tratado en el podcast, porque la verdad que han sido un gran aporte para mí, para muchísima gente. Y que quería proponerte es el tema de la vergüenza, que me gustaría mucho escuchar el enfoque que tú le des. Un poco por qué sentimos vergüenza y qué podemos hacer para que no nos frene, ¿no? Bueno, te dejo un abrazo. Un abrazo para ti, Mónica. Muchísimas gracias por ese mensaje. No sabes la alegría que me da escuchar a los oyentes. Para mí es genial poder intercambiar este tipo de cosas. Pero hablemos directamente sobre la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Esta palabra que seguramente hemos escuchado muchísimas veces y que además tiene un montón de sinónimos. Pues no es otra cosa que una emoción, algunos la consideran como una emoción social y lo que busca o lo que pretende es ocultar ciertas fallas, y digo fallas entre comillas, que podemos tener nosotros los seres humanos y que de una u otra forma no nos gustaría que los demás sepan. Es ese sentimiento que de una u otra forma nos interpela como seres sociables. Y realmente es algo muy social. Yo cuando empecé a analizar este tema, primero
quise poner como dos grandes áreas, que estaban la vergüenza y la culpa. Se relacionan muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y también estaba pensando en qué enfoque le iba a dar, porque justamente hay como dos cosas distintas. La vergüenza como un mecanismo de adaptación, que ya más adelante voy a hablar de eso, pero también aquella vergüenza que de una u otra forma nos limita o no nos permite avanzar, como lo decía al final de la nota de voz Mónica. Así que quiero darles como un compendio de todo y hablar un poco sobre todo del origen, desde dónde viene, desde dónde nace en nosotros como seres humanos este factor de avergonzarnos. Pero primero pasemos a eso de la culpa. A mí me llamó mucho la atención porque en algún momento de mi vida yo me sentí muy culpable por ciertas cosas. Y les digo, esto no me llevó a nada bueno. La culpa es una carga terrible que no debemos cargar en nosotros. Sí se relaciona con la vergüenza, pero no es lo mismo. Así que el primer concepto que les quiero dar como para diferenciar viene de una psicoanalista que se llama Helen Lewis, y ella decía que la experiencia de la vergüenza afecta directamente al yo, que es el objeto de evaluación. Cuando hablamos de culpa, específicamente culpa, el yo no es el objeto central de la evaluación negativa, tanto como la propia acción. ¿Qué quiere decir esto? Que una gran diferencia entre vergüenza y culpa es que nos avergonzamos de nosotros mismos, nos sentimos culpables de algo que hicimos que tal vez no está bien. ¿Ven cómo ya empieza a diferenciarse? Sí están ligadas de la mano, porque muchas veces el sentimiento de culpa sobre algo que hicimos puede hacer que nos sintamos avergonzados de quiénes somos como persona. Y en ese mismo orden de ideas también hay justamente un concepto que lo reafirma en el libro Facing Shame, que es de Fossen y Manson, en donde dice que mientras la culpabilidad es un sentimiento doloroso de arrepentimiento y responsabilidad sobre nuestros actos, la vergüenza, en cambio, es un sentimiento doloroso sobre uno mismo como persona. Y ahí viene ese gran tema de cuando nosotros empezamos de una u otra forma a señalarnos y a criticarnos, a ponernos en tela de juicio. ¿Y de dónde puede venir todo esto? ¿De dónde viene esta percepción que nosotros tenemos de señalarnos y generarnos de una u otra forma estados de inconformidad? Porque vamos a estar claros, a nadie le gusta sentir vergüenza. Justamente leí un texto buenísimo que es de Jesús González Fisal, si no me equivoco el nombre, que es un paper de la Universidad de Cádiz. Él justamente hablaba, a partir de la ética de Immanuel Kant, el origen de la misma vergüenza. Y me encantó, de verdad es un texto buenísimo y se los recomiendo. Sobre todo me llamó la atención porque cuando uno lee textos de psicología, en muchos hablan de la vergüenza como si fuera una emoción selectiva. Y esa emoción selectiva se da de acuerdo a la educación que tuvimos. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto. Sí creo que parte mucho del tipo de educación que recibimos. No sé si es una emoción selectiva, porque como motivador es muy fácil decir no permitas que nadie te avergüence, que nadie te humille. Pero ciertamente hay cosas que suceden muy interno de nosotros. Incluso yo diría que es una emoción más que selectiva, una emoción heteronoma, que justamente es parte del planteamiento de Kant. Es decir, a partir de un aprendizaje que fue impuesto, esta emoción sucede incluso en contra de nuestra voluntad. No tenemos todo el control sobre este tipo de emoción que nos abruma. Ahora bien, ¿de dónde viene esto? ¿Qué decía Immanuel Kant sobre esto? Primero que todo, el enfoque que le da es muy bueno, porque cuando empezamos a hablar del origen de esto, partimos del mismo origen de la razón. Y el origen es que el hombre, como ser humano, como especie, en su paso de la animalidad a la humanidad, tiene un aspecto muy interesante a diferencia de otras especies, que es la libertad. Y de una u otra forma, lo que nos diferencia a nosotros es esa libertad de elección. Esa libertad de elección nos permite vivir experiencias, y el ser vive a través de las experiencias en sí. Es decir, que el origen viene por lo antropológico, más que por lo filosófico
y responde al proceso de sociabilización del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy interesante. La vergüenza, de una u otra forma, y esto lo comparten muchísimos teóricos, es un elemento sociabilizante. Es decir, es un elemento que nos permite poner los límites entre lo que nosotros deseamos y el otro. Nos permite poner los límites de hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar para no invadir, no transgredir el espacio del otro. Es decir, nos nivela de una u otra forma la vergüenza o nivela nuestro comportamiento frente a la sociedad. Porque el humano de una u otra forma siente ese gran empeño en poder integrarse como un ser racional dentro de la sociedad. Es decir, sucede un proceso de la razón contra el instinto. Y para Kant, justamente, la vergüenza es aquello que nos ayuda de una u otra forma a inhibir ese instinto para darle paso a la razón y a los componentes sociales que ahí habitan. La vergüenza es en cierto modo la indicación fenomenológica de la contraversión del instinto. ¿Qué quiere decir esto en palabras menos kantianas y más llevadas a tierra? Pues simplemente es un freno de mano que de una u otra forma nos ayuda a alcanzar a la criatura moral por encima de la instintiva. A partir de esto nace un concepto dentro de lo social que es el decoro, el cual busca sustraer de los sentimientos el objeto que estimula el instinto sexual. Y meto el tema sexual acá, que lo hace Kant, por una simple razón. Si bien podemos sentirnos avergonzados de muchísimos temas y de muchísimas cosas, uno básico es la vergüenza que alguna gente siente al exponerse en público, el componente sexual está muy presente en esto que les estoy hablando de poder de una u otra forma reprimir el instinto. Mucha de nuestra vergüenza parte de ahí. Y les voy a explicar por qué. El decoro nos protege de algunas vergüenzas, al menos las que acompañan el deseo sexual, es decir, no de todas. Y ese decoro de una u otra forma genera una protección para que nosotros empecemos a generar una apariencia, porque esto se trata de apariencia, frente a la sociedad en donde nos sintamos mucho más cómodos y adaptados. La vergüenza es tan poderosa que a veces, inclusive aislando el hecho vergonzoso, es decir, no tiene que estar sucediendo, con que lo imaginemos o lo recordemos, ya es suficiente para hacernos experimentar el malestar de la vergüenza. Y es como que yo les dijera a ustedes, imagínense que están desnudos en público. Imagínense que un secreto de ustedes se divulga. Imagínense que de una u otra forma son objeto de burla. Solamente el imaginar la situación ya puede generar suficiente malestar para sentirse avergonzado. Pasa lo mismo con un recuerdo. El recuerdo de un hecho vergonzoso te puede traer el mismo malestar como si lo estuvieras viviendo. Ante eso, Kant nos decía que la vergüenza, más que una emoción, era una pasión en sí misma. ¿Y de dónde viene esta sexualización del término de la vergüenza? Bueno, porque existe de forma muy arraigada dentro del ser humano un miedo profundo a no ser tratados como cosas. Y el tratamiento de un ser como cosa es un acto en sí del instinto sexual. ¿Qué sucede en nuestra sociedad? El hombre trata de ser un fin en sí mismo, pero para eso utiliza a otros hombres como medio. De una u otra forma, nuestro sistema de cooperación humano entiende eso y se adapta a eso. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que para que nosotros alcanzamos el fin, muchas veces vamos a utilizar a otros como un medio, pero eso también va a pasar con nosotros. Y de una u otra forma lo sabemos. Sabemos que nosotros también vamos a ser usados y de una u otra forma también sabemos que somos posibles a ser señalados. Por eso, entender esta fenomenología de la vergüenza solo lo hacemos cuando entendemos la dimensión de la importancia que le damos a la opinión de los demás. Repito, como lo dije hace rato,
El hombre es un ser de apariencia y dentro de esa apariencia es muy importante para nosotros lo que opinen los demás de esa imagen que construimos. Y nos pasa a todos. Podemos decir de la boca para afuera muy libremente, ay, a mí no me interesa la opinión de los demás. Pero ¿saben qué? Es muy probable que eso sea mentira. A todos nos importa la opinión de los demás. No es lo mismo a decir que me interesa de sobremanera la opinión de todo el mundo. O si busco de una u otra forma la validación de todo el mundo, lo cual a veces es imposible de alcanzar. Entonces, la vergüenza no es otra cosa que aquella emoción que sentimos ante la posibilidad de ser objetos de opinión de los demás. Es decir, exponernos ante una humillación moral es lo que hace que nos genere vergüenza. La vergüenza no es otra cosa que ese sentimiento de no poder dominar, de no poder controlar lo que el otro piense de mí, lo que el otro piense de todo aquello que yo he construido con mucho esfuerzo y que no puedo tener el control sobre eso. Entonces, como tenemos la capacidad de usar a los hombres como un medio y tenemos la capacidad de disponer de otros, nos convierte también en objetos disponibles, que era lo que les decía anteriormente. Este vínculo explica el profundo miedo que es la vergüenza. Nosotros conocemos la disposición de juzgar y opinar sobre otros, porque nosotros mismos somos responsables de ese desprecio o menosprecio hacia los demás. Nos sentimos avergonzados porque nos sentimos culpables. Nosotros somos sabedores de lo que ocultamos y nos protegemos de una mirada de menosprecio que nosotros mismos somos los primeros en dirigir. ¿Qué quiero decir con esta conclusión de la ética de Kant? La vergüenza nace porque de una u otra forma nosotros hemos contribuido en avergonzar a otros. La vergüenza nace porque de una u otra forma nos da miedo que la gente nos mire, nos señale, como seguramente alguna vez nosotros hemos visto y señalado a otro. Nos da miedo ser usados, como seguramente algunas veces hemos usado a otros. Y esto no se trata de sentirnos culpables por eso, es la dinámica social que existe. De una u otra forma son los códigos que hemos establecido. Por eso es que la misma vergüenza nos regula y nos regula para no pasar esos límites. ¿Hasta qué punto mi vergüenza no me limita? Bueno, al mismo punto que yo no soy aquella persona que va a señalar de manera casi grotesca las condiciones de los demás. En eso, y justamente cuando empieza a ser dañina la vergüenza, dejando un poco al lado el tema antropológico que plantea Kant, tenemos algo que se llama la espiral de la vergüenza, que es una teoría del psicólogo clínico Kaufman. ¿Qué quiere decir esto? Ante una acción negativa que nosotros hacemos y que pueden partir también de la culpa acompañada de la vergüenza, como mecanismo de defensa, nosotros vamos a autoacusarnos y autodespreciarnos primero, antes que el otro. Es decir, si yo estoy teniendo una mala acción, tuve un mal pensamiento o algo, yo mismo me señalo para demostrar de una u otra forma mi acto de conciencia, para de una u otra forma demostrarle a la sociedad que estoy capacitado para reconocer mi error y puedo formar parte de la sociedad. Entonces, diciéndolo en otros términos, me doy látigo. O aparento que me doy látigo. El problema de esto, o el riesgo de esto, es que de una u otra forma este mecanismo de defensa puede calar en nosotros al punto de generar una progresión de culpa. Y en eso la autocrítica negativa nos la vamos creyendo al punto que vamos afectando nuestra seguridad, nuestra confianza, y de una u otra forma vamos generando un torbellino, y por eso se llama la espiral de la vergüenza, cada vez más y más y más profundo en dejar de confiar en nosotros mismos y sentirnos incapaces de estar bien en sociedad. Por eso podemos diferenciar la autocrítica negativa de la autocrítica compasiva. Podemos diferenciar cuando nos damos palo a cuando de una otra forma somos exigentes con nosotros de manera positiva. Voy a darles ejemplos
diferenciadores de esto. Cuando nosotros nos centramos en condenar y castigar, estamos teniendo una autocrítica negativa. La compasiva sería centrarnos en el deseo de mejorar. Cuando nosotros de una u otra forma nos centramos en el miedo al fallo, en vez de enfatizar la esperanza de éxito, estamos cayendo en la autocrítica negativa. Y esta autocrítica negativa está acompañada muchas veces de desprecio, de frustración, de rabia, de desilusión. En vez de estar desde la mirada de la ayuda, de la amabilidad, del apoyo y del estímulo para nosotros mejorar. Entonces, tenemos que empezar a detectar qué es lo que genera la vergüenza en nosotros mismos. Porque aquí vimos dos grandes aspectos que tiene la vergüenza en el ser humano. Por un lado, tiene un aspecto positivo, y escúchalo bien, tiene un aspecto positivo muy puntual que es el de autorregularnos. La vergüenza nos enseña cuáles son los límites dentro de la sociedad, porque es un sentimiento preventivo de algo que podemos o no podemos hacer. Pasa muchísimo, supongamos, vamos a poner un ejemplo práctico. Están en un auditorio, hay muchísimas personas y seguramente hay personas que sean más extrovertidas, otras más tímidas, algunas levantarán la mano para hablar, otras hablarán directamente y otras se quedarán calladas. Si de una u otra forma no existiera la vergüenza y todos intentaran hablar, en realidad sería un gran despelote. La autorregulación viene por la observación. ¿Cómo son los mecanismos? ¿Qué están diciendo los otros? ¿Cómo está siendo recibido el comentario del otro? Y eso me va generando parámetros de decir cuándo puedo hablar, qué puedo decir, qué no puedo decir. Eso es algo que va sucediendo simultáneamente a lo largo de nuestra vida. Cada situación, la observación de esa situación nos va a dar a nosotros un enfoque de cómo hacerlo. Y la vergüenza, de una u otra forma, nos va a veces a frenar o a estimular qué tan confiados estamos para interactuar en esa situación, para no exponernos y no sentir después un rechazo. Entonces la vergüenza no es tan mala, por eso está tan familiarizada con el miedo, como yo se los dije en un episodio. El miedo no es tan malo si lo sabemos aprovechar, porque de una u otra forma son casi instintos de supervivencia, en el caso de la vergüenza, de la adaptación social. Pero por otro lado, tiene un aspecto muy negativo, que es que nos inhabilita y afecta nuestra autoestima y seguridad cuando caemos en esta autocrítica negativa, cuando le damos mucho peso a lo que van a decir los demás. Entonces, después de todo este compendio teórico que les quise traer hoy, vamos a la parte más práctica y yo me puse a pensar cómo podemos tratar la vergüenza, cómo hacemos para que esto, de una u otra forma, no se convierta en un enemigo para nosotros. Bueno, el primer tip que yo les daría es pregúntate de dónde viene esa vergüenza. Esto se trata de autoconocimiento. Todos estos programas de coach minimalista se tratan de autoconocimiento. Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos en nuestra cabecita muy atentos de dónde viene eso. Piensen ustedes ahora en qué les da vergüenza y empiecen a preguntarse, indagarse, a hacerse muchos por qué tienen ese tipo de sensación. ¿De dónde viene eso? ¿Fue algo aprendido? ¿Hay una creencia atrás de eso? ¿Es real o es imaginario? ¿Sucedió o simplemente me avergüenza que pueda suceder? ¿Hay un sentimiento de culpa ligado a eso? Entender de dónde viene va a ser mucho más fácil para seleccionar y trabajar en sí lo que te afecta y no simplemente quedarnos con la sensación inhabilitante o la sensación que de una otra forma te detiene y te paraliza. El punto número 2 es trabajar en aceptarte y no buscar la aceptación de todo el mundo. Este es el tipo de cosas que es muy fácil decirlas, pero difícil a veces de aplicarlas. Como les dije anteriormente, yo entiendo que todos busquemos la validación, yo entiendo que todos nos sentamos bien cuando de una u otra forma los terceros nos aplauden, nos avalan y nos hacen sentir seguros. Pero la primera persona que tiene que estar validándote eres tú misma. Y eso de verdad recuérdatelo. Esto se trata muchísimo sobre amor propio. La mejor forma de no avergonzarnos en ciertas situaciones es entender que nadie nos puede avergonzar
porque esto trata de la mirada del otro. Porque si a ti te pasara una situación vergonzosa, en el medio del bosque no hay nada, no te vas a avergonzar. Y la única forma que te genere vergüenza es pensando si me hubiesen visto que me pasaba esto. Entonces fíjense el peso social que tiene este tipo de emociones. Así que el segundo punto es acéptate. Porque tú tienes errores y tienes virtudes. Porque tú eres un ser único y nadie tiene por qué humillarte. Nadie tiene por qué juzgar tus acciones o tu vida. Entendemos que estamos dentro de una coexistencia social. En ningún momento te estoy diciendo que no te importe si vas a ir por encima del otro, si vas a transgredir al otro. Pero si no tiene que ver con eso y tiene que ver con tu esencia y con tu vida, no tienes por qué cambiarla. Tienes que ser como eres y tienes que aceptar esto. El punto número 3, y son sobre todo para casos en donde la vergüenza afecta de forma más directa y ya ha llegado a paralizarte, tienes que exponerte. Ojo, esto es recomendable hacerlo de forma gradual. Si te da pánico, por ejemplo, escénico, no te voy a decir que de una vez salgas a un auditorio de 10.000 personas. Pero seguramente, no sé, tomando clases de teatro, conociendo otras voces de ti, conociendo personas nuevas, mostrándote como eres, de poco a poco va a ayudar muchísimo a que generes espacios donde puedas analizar y controlar esa vergüenza. Espacios un poco más controlados en donde te expongas y veas que nada va a pasar. El punto número 3 es organiza tus prioridades. ¿Y qué quiere decir con esto? Si sentimos vergüenza por algo en específico, seguramente es porque le estamos dando importancia a un grupo o a una persona en específico que de una u otra forma nos afecta. Está bien eso, es normal. Es normal que sientas más vergüenza de lo que pueda pensar un ser que tú quieres sobre ti o un ser que te gusta sobre ti. Pero ¿cuánto poder le estamos dando a esa persona? ¿En dónde están nuestras prioridades? ¿Cuánto peso le vamos a dar a lo que los demás opinen? A la opinión del otro, a la validación del otro. Eso lo logramos en el momento en donde reorganizamos nuestras prioridades. Hay mucha gente que no se atreve por un tema de vergüenza, pero a veces es que no ha hecho la revisión de qué tan importantes son esos sueños, esas metas, esas cosas que quiere alcanzar y que tal vez quitándose un poquito de vergüenza las pueda lograr. Una de las preguntas que a mí me llamó la atención en la encuesta era si habían robado un beso. Y mucha gente dijo que nunca. Inclusive algunos dijeron respeto mucho. Yo decía, wow, eso quiere decir que hay gente que piensa que es una falta de respeto atreverse a hacer ciertos actos. Ojo, no estoy diciendo aquí que vayan a besar a una persona que no veas respuesta. Hay tacto, obviamente, para eso. Pero de una u otra forma, el hecho de tomar riesgos a veces es tan importante. Pero los riesgos los vas a tomar en la medida que sepas cuáles son las cosas importantes para ti, en qué debes arriesgarte y en qué no. Y por último, y no menos importante, el cuarto punto es trabaja en la confianza. Esto parece absurdo que lo diga o una generalidad, pero es así. La mejor forma de disminuir nuestra vergüenza es empezando a trabajar en lo que nos fortalece a nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tal vez te puedes centrar en las cosas que te salen bien, en las cosas donde sientes mucho más confianza y empezar a detectar cómo te manejas en esa situación, cuáles son los aspectos positivos que hay ahí, cómo de una u otra forma puedes hacer para transferir esa confianza, esa persona valiente que eres ahí en otros aspectos. Fíjense que también esto viene por el autoconocimiento. Entonces, ¿cómo podemos tratar la vergüenza? 1, vamos a indagar de dónde viene esa emoción. 2, vamos a aceptarnos y a no buscar la aceptación de los demás. 3, vamos a exponernos a situaciones un poco incómodas, pero de forma gradual y programada. 4, vamos a organizar nuestras prioridades. Y 5, vamos a trabajar en nuestra confianza. Tenemos que creer en nosotros.
Y esa es una muy buena fórmula para no sentir vergüenza. Tenemos que creer en lo que somos y en lo que somos capaces. Tenemos que esforzarnos de una u otra forma en convencernos al 100% de lo maravillosos que somos. Y que nadie, pero absolutamente nadie, tiene el derecho de avergonzarnos. Si de una u otra forma en algún momento sentiste vergüenza, te sentiste señalado, toma toda esa energía y transfórmala en beneficio del ser maravilloso que estás destinado a ser. Con esta última frase voy cerrando. Ya está sonando la musiquita que me dice o me recuerda que pueden suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iVoox, Google Podcasts y donde sea que estemos. Ahí suscríbete, comparte, manda esto, súbelo a las redes. No sabes lo que a mí me ayuda cada vez que generas esa simple acción. Cada vez que tú te suscribes o dejas un comentario o reenvías esto o se lo mandas el link a una persona que quieres ayudar, no sabes lo que a mí me ayuda a seguir creciendo y seguir fortaleciendo este proyecto que lo hago con mucho, mucho, mucho amor todos los días. Escríbeme, así como lo hizo Mónica, que le mando un abrazo grandísimo, y a todos los que se comunican semana a semana, gracias. Me despido con la pregunta de esta semana. Y es, ¿a qué persona, vamos a hacer así bien directo, yo le he dado el poder de avergonzarme? Piénsenlo y seguro van a encontrar buenas respuestas. Nos vemos.